Bueno, ahora sí, volvemos al tema de la política, tal cual como les había anunciado. Y yo les contaba que, bueno, después de las elecciones del domingo pasado, el presidente del Partido Justicialista, Miguel Issa, presentó la renuncia como presidente del PJ. Y esta tarde hubo una reunión en ese partido, donde, bueno, ahí se presentó la renuncia de Miguel Issa. Y nosotros queremos saber cómo sigue esa historia, cómo es el trámite que hay que seguir. Para eso lo hemos convocado a quien fue presidente del Partido Justicialista, justamente antes de la llegada de Miguel Issa. Estamos hablando del doctor Pablo Cosiner. Con él vamos a charlar ahora. Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos, como siempre, un gusto. No, gracias a vos. Bueno, queremos que nos cuente, que nos explique cómo es la mecánica institucional, digamos, de cómo se debe manejar esta situación a partir de lo que es la renuncia que presentó Miguel Issa. Le aceptaron la renuncia, tiene que ser el Consejo, tiene que ser el Congreso. Queremos que nos cuente cómo es lo que viene, Pablo. Mirá, yo no estoy participando de la vida interna hoy del partido, de que me alejé a comienzo del año justamente por tener diferencia de cuál iba a ser la mecánica para todo el proceso de selección de candidatos. Bueno, lo hemos hablado con vos. Uh-huh. Yo no estaba de acuerdo con la delegación de facultades hacia la Comisión de Acción Política para que pueda, digamos, una o dos personas armar las listas de toda la provincia. Me parece que en este marco de crisis de credibilidad que hoy hay en la sociedad, los partidos deben abrirse, no cerrarse, y a partir de ahí tomé la decisión de respetar la decisión que el Congreso había tomado, que es legal, pero que yo políticamente no estaba de acuerdo. Y me parece, así como puse en la carta cuando yo renuncié, el partido necesitaba que sea conducido por alguien que esté de acuerdo con esas mecánicas que yo entendí que iban a ser contraproducentes para el Partido Justicialista. A partir de ahí no participé. Sé que Miguel había presentado la renuncia, pero tampoco sé qué decisión se ha tomado, si se ha aceptado el Consejo o le ha pedido que siga. Obviamente que depende de lo que suceda o haya sucedido, hay distintas mecánicas hacia el futuro, ¿no? Uh-huh. Por eso la idea era, no específicamente, no tan puntualmente, pero sí por lo menos saber cuál es la metodología que se debe llevar adelante. Se tiene que reunir el Consejo solo, alcanza para que acepten la renuncia en este caso de Miguel. La renuncia de cualquier integrante del Consejo, aún del presidente del partido, debe ser analizada por el Consejo partidario con quórum, y si se decide aceptar la renuncia, deben elegir un nuevo presidente, más allá de la evaluación política, si se va a convocar a elecciones anticipadas para elegir nuevas autoridades del partido o no. Uh-huh. Eso ya es una evolución política que deberán hacer, me imagino, no solamente el Consejo, sino hablarlo con el resto de los órganos partidarios, pero también puede suceder que le pidan al presidente que siga en funciones por ahí para encarar el proceso electoral. Lo que pasa es que el partido tiene que discutir algo mucho más de fondo. Creo que tiene que reformar la Carta Orgánica Partidaria, porque normalmente la CAP y el Consejo convivían cuando era el gobernador de la provincia quien presidía el partido, y había políticamente una delegación de facultades a la CAP para el manejo político. Pero hoy, al ser el proceso del PJ mucho más horizontalizado, me parece que hasta que no se reforme la Carta Orgánica, se la modernice, se vuelva a darle facultades al Consejo Partidario, se establezca el sistema de democracia interna abierta hacia la sociedad como una mecánica para dividir candidaturas, si no va a existir más paso en Salta, las cosas no van a cambiar, ¿no? Creo que hay una discusión mucho más de fondo que tiene que darse el PJ, incluso la convivencia de distintos sectores, porque en Salta ya bien últimamente los procesos de elecciones son provinciales, no se elige provincial y nacional juntos. Entonces
repetir un esquema de elecciones nacionales para las elecciones provinciales te sectoriza. Creo que hay que contemplar en la convivencia partidaria a todos los sectores. Es algo mucho más profundo que nominar un presidente, pero no sé si el PJ actualmente estará en condiciones de dar ese debate o no. Exacto, es otro tema. Eso desde lo político, puede de lo formal, sí, renuncia un presidente, puede aparecer otro afiliado que ocupe ese lugar y después se puede elegir convocar elecciones o que el actual presidente, manifestando su idea de irse, se haga cargo del proceso de convocatoria a nuevas elecciones, ¿no? Eso lo tendrán que evaluar las actuales autoridades. Yo no estoy participando durante eso. Bueno, no sé si has tenido acceso o has tomado conocimiento de un documento que elaboró lo que se denomina el Movimiento de Recuperación Justicialista, del cual forman parte, bueno, nombres muy reconocidos, ¿no?, con una larguísima trayectoria dentro de lo que es el PJ en Salta, donde, bueno, cuestionan seriamente lo que ha ocurrido en la elección y donde le piden inmediatamente la reforma de la Carta Orgánica del Partido Justicialista y puntualmente piden que se elimine el artículo 7º, ya que dice habilita a cualquier persona a ser candidato por el partido sin tener antigüedad como afiliado. Piden también eliminar la Comisión de Acción Política como órgano de gobierno permanente, eliminar el párrafo por el cual el Congreso delega facultades políticas a la CAP, eliminar y devolver las facultades ejecutivas y políticas al Consejo y al Congreso del partido y restituir el manejo del patrimonio y de los fondos del Consejo del partido. Puntualmente, en este documento, eso es lo que plantea este movimiento de recuperación justicialista. ¿Cuál es tu mirada sobre ese tema, Pablo? Sí, bueno, yo los conozco, los compañeros, incluso yo he hablado con ellos cuando era presidente del partido, cuando me tocó hacerme cargo ante la renuncia del doctor Urtubey, y una de las razones por la cual yo me alejé es para cumplir la palabra. Yo me había comprometido a abrir participación a todos los sectores y cuando vi que el Congreso había tomado la decisión de que al no haber paso no iba a haber internas abiertas, continúa el proceso de delegación de facultades a la CAP y que iba a ser una persona prácticamente quien iba a armar las listas de toda la provincia, justamente decidí dar un paso al costado y alejarme porque no iba a cumplir lo que yo le había prometido a todos los sectores que se habían acercado durante casi un año al partido. Entonces ellos habían vuelto a participar con expectativa de darle dinámica al partido. Entonces me parece válido que ahora los distintos sectores arrimen sus ideas y eso de la reforma de la Carta Orgánica creo que es una cuestión que más allá de lo que tenga que contemplar esa reforma es un proceso casi inevitable, ¿no? Pero bueno, no sé si las actuales autoridades tendrán la vocación para poderlo lograr, pero lo que tiene que volver a ser el Partido Justicialista más allá de lo formal y que tiene que ver con lo político es entender que en Salta hay que participar de la agenda de los problemas que le interesan a la gente y no creer que uno como partido lleva a la gente a discutir lo que uno quiere. Son dos visiones totalmente distintas. Y saber de que hay discusiones que tienen que ver con la realidad de la provincia que no se pueden tomar abstractas priorizando otro tipo de encolumnamientos, ¿no? A la gente en Salta le preocupa todo lo que sucede en el país, pero cuando son las elecciones en Salta le interesa discutir los problemas de Salta también. Entonces eso creo que es lo que también desde lo político hay que tener en cuenta. Y bueno, seguramente como este sector pueden aparecer muchos sectores que planteen ideas y veremos cuál es la respuesta de las actuales autoridades del partido, ¿no? Exacto. Ahora, apelo a tu análisis político, Pablo, Sí. Desde tu experiencia. Decime, ¿qué lectura has hecho de lo que pasó el domingo pasado con las elecciones en Salta? ¿Te sorprendió? ¿Tenías la idea de que esto iba a pasar? ¿Qué pasó con aquella cantidad importante de gente que votó en blanco no fue a votar? Dame tu análisis. La última pregunta no te escuché.
que me deje el análisis, digo, tuyo, de lo que pasó en la elección del pasado domingo, ¿no? Con, digamos, el voto en blanco, la gente que no fue a votar y los resultados finales, ¿no? Mira, a mí, sinceramente, más allá de algunas cuestiones puntuales, mucho no me sorprendió el resultado. Me parece que claramente hay un disconformismo de gran parte de la sociedad sobre la respuesta de las distintas gestiones a la realidad que se vive, producto de los problemas económicos que ya arrastraba el país, producto de los problemas económicos que se ha originado con la pandemia y producto de la cuestión obviamente sanitaria, que hacía que por ahí el surgimiento fundamentalmente en la capital, ¿no? Porque el interior es otro análisis distinto aún. Allí las estructuras partidarias tradicionales siguen teniendo peso, pero en la capital la búsqueda de emergentes diferentes era algo previsible, ¿no? Después las diferencias, además uno lo puede analizar, pero me parece que el surgimiento de emergentes que no hayan tenido participación directa o histórica en la política partidaria o que no hayan tenido tanto protagonismo era algo esperable. Creo que desde ese lugar sí creo. También el porcentaje de votantes, a mí no me ha sorprendido porque en las parlamentarias normalmente baja, y sumado a la pandemia, el hecho que para los mayores de 70 años de por sí ya no es obligatorio, y muchos de ellos que iban normalmente a votar con la pandemia han optado por no ir, más la gente que ha tenido miedo, más la gente descontenta que directamente no ha querido votar, también era un número esperable. Lo que sí me ha sorprendido por ahí el porcentaje de voto en blanco, que también es parte del mismo análisis, ¿no? Pero creo que esta elección, yo ya lo veía viendo hace tiempo, era la elección para que la gente descargue su malestar en el proceso electoral. El que más o menos hace una lectura de lo que la gente opinaba en la calle, no lo tiene que haber sorprendido esto, ¿no? Pablo, estamos en medio del proceso electoral de las PASO a nivel nacional. Sí. Y otra vez aparece, y me refiero específicamente a la figura de Florencio Randazzo, alguien con quien políticamente y personalmente, bueno, siempre ha estado ligado, digamos, y él con su espacio político insiste con la idea de que hay que dejar de lado la grieta, esta Boca y River con el que hablamos muchas veces vos, pero según los números, las primeras mediciones, parecería que sigue sin que se pueda romper esa cuestión. ¿Cómo lo estás viendo al escenario nacional? ¿Qué crees que puede pasar con las PASO, el próximo 12 de septiembre? Mira, ojalá que a Florencio Randazzo le vaya bien, porque es otro hito más en un camino que es el más difícil, el más incómodo, pero a mi criterio el único que le va a permitir salir a la Argentina adelante, que es romper la grieta. Nosotros cuando en el 2019, desde Consenso Federal, con la fórmula de la Baña Urtubey, planteamos esa idea y recorrimos el país, a mí me tocó trabajar en la provincia, sabíamos el riesgo que teníamos, pero decidimos dar el primer paso porque si al fracaso de un gobierno vos le tenés que contraponer por hacer la contra, elegir lo que también ya fracasó, la Argentina no sale nunca de este círculo vicioso, y hoy estamos en el mismo desafío. Entonces yo sé que la posición de Florencio es difícil, más cuando se lo atacan permanentemente con encuestas que lo van a buscar tirar abajo para seguir alimentando la grieta. Pero yo creo que hay que seguir insistiendo en eso. La política no solamente está en sumarse al cargo de los que más tienen posibilidades para tener un cargo seguro. Cuando vos tomás a la política como una cuestión de un desafío para llevar tus convicciones adelante, a veces tenés que correr el riesgo de perder, porque a veces perdiendo estás sembrando la semilla de lo que al futuro puede ser algo muy importante. Y yo creo que la experiencia del 2019 y la del 2021 ahora tienen que servir para que en el 2023 esté parado en la Argentina una opción
que realmente le permita a los argentinos romper con la inmovilidad de una Argentina que no crece y que se posterga día a día. Porque vos fíjate la discusión de hoy sobre un tema muy puntual. A una fiesta no permitida en pandemia se la quiere justificar porque el otro adversario hizo otra fiesta, claro, igual. Sí. Bueno, ese es el país del cual hay que salir. No podemos confrontar lo amoral y lo ilegal con otra amoralidad y otra ilegalidad. Hay que salir para arriba, desde lo positivo, desde lo que se debe hacer, de cómo cambiar la historia de la Argentina. Entonces, yo sigo insistiendo y vuelvo a decir, Daniel, no es la situación más cómoda ni la más fácil, pero estoy seguro que es la única que la Argentina le va a permitir salir adelante, que no es un sector político, no es el sector de Consenso Federal o de Florencio Randazzo, lo que sea, es una sumatoria de pensamientos que debe dar lugar a una manera nueva de pensar en la Argentina, que es la que le ha permitido a todos los países del mundo que han tenido crisis salir para adelante, que son los grandes acuerdos de unidad nacional. Ningún país que ha tenido la crisis de la Argentina salió adelante, pero ninguno profundizando la grieta. Entonces, estamos yendo por el camino equivocado si creemos que alentando la grieta la Argentina va a salir. Entonces, esta cuestión de que porque le fracasa, le va mal a este gobierno, yo tengo que elegir al gobierno que ya le fue mal anteriormente y así sucesivamente, no es la salida. Y yo sigo totalmente convencido que la Argentina sale por arriba de la grieta y de la división que tan mal nos ha hecho. Ahora, ¿no hubo posibilidad, doctor Cosiner, de parar una representación de este espacio político nacional en la provincia? Hemos decidido que todavía no, porque dentro de las estructuras todavía que hay que cambiar en la Argentina, tenemos eso de que lo que pasa en Buenos Aires tiende a repercutir en todo el país, y nos parecía que ponerle el esfuerzo para poder tener allí una buena elección y sin comprometer a mucha gente que por ahí en las provincias puede formar parte de esta estructura en el 2023, pero que hoy, por cuestiones de gobernabilidad y demás, no queríamos incomodar a nadie en ninguna de las provincias y ir despacio, ¿no? Pero sólidamente. Igualmente yo creo que en Salta y en muchas provincias hay gente que entiende de que hay que ir por arriba de esta grieta, y todos los espacios que han venido desarrollando ese discurso, por ahí podamos tener un punto de encuentro en el 2023. Ahora, hablo no solo... Además que en mi caso personal, sí. Y esto tiene que ver con la primera pregunta, creo en la renovación, creo que en los tiempos, en los momentos. Yo venía de 8 años de diputado nacional, 3 años antes de ministro, y entendía y quería volverme a resentar un tiempo en la actividad privada, hacer política desde otro lugar, no con una candidatura permanentemente. Entonces decidí no ser candidato en esta elección. Exacto. Ahora, para que te decía, ¿no? Para aquellos dirigentes, sí, pero no solo dirigentes, sino para aquellos ciudadanos que comparten esto, porque las veces que hemos charlado con vos siempre estás diciendo esto y que hay mucha gente lo comparte. Bueno, para esa gente, para vos incluido, ante esta oferta electoral, te hablo particularmente en Salta, ¿no? Con estos candidatos, ¿y para dónde hay que inclinarse? No, eso lo tiene que evaluar cada uno. No, claro, es una decisión personal, digo, pero en líneas generales, digamos, no estoy con esto y con aquello. Es complicado, ¿no? Vos tenés las estructuras que responden a estructuras nacionales y que forman parte de esas visiones, y veremos las otras, qué tipo de posicionamiento. Yo lo que quiero ver es cada fuerza política, cómo se planta de cada problema, y ver si realmente son fuerzas políticas independientes o son macrimo o neo gobierno nacional. Hay que ver eso también. Entonces yo creo que ojalá que se dé en este proceso electoral nacional algo que no se dio mucho en la provincia, es que el debate de ideas y de proyectos. Entiendo yo, y lo he hablado con vos también, que la pandemia hizo que los candidatos busquen
lograr empatía con la gente más que discutir proyectos. Ujú. Pero bueno, el contexto nacional y los problemas que hay en el país me parece que amerita que cada uno le explique como candidato a legislador nacional qué proyectos lleva al Congreso que contribuyan, no que resuelvan, porque sabemos que vos tenés que tirar a la mesa propuestas, después hay un gobierno que gobierna y el Congreso puede o no aportar ideas en el sentido, pero el problema de cómo resolver inflación, cómo volver a generar empleo, cómo reformar el sistema educativo frente a las nuevas modalidades de educación, son temas, cómo mejoramos los niveles de centralización de la salud y la educación. Me parece que son los temas que también te van a servir para inclinarte la balanza, ¿no? Porque los eslogan de fulano conducción o sultano conducción, eso no te resuelve nada. Me parece que hay que ir a profundizar más el debate en la Argentina y a partir de ahí decidir. Ahora, Pablo, yo decía en la columna el fin de semana que pasaron las elecciones provinciales y ya está, ya todo el mundo está mirando la elección del 2023 en la provincia, la gran elección, digo yo. Y bueno, ya se empiezan a ver algunos movimientos, ¿no? De qué es lo que puede pasar. Algunos dicen estamos muy adelantados, pero yo creo que no, porque la política es así. ¿Cómo ves el futuro en ese sentido vos particularmente, doctor? Yo te lo digo con total sinceridad, Daniel, me parece, en el marco de este contexto que vivimos, donde no sabemos si con la segunda dosis alcanza aquello que se podía dar la segunda dosis, algunos están esperando, pero ya hablando que la tercera es necesaria para no volver a políticas de confinamiento. Me parece que pensar en la situación política del 2023 como mínimo una irresponsabilidad. Entiendo que los que no han salido de la burbuja de la política puedan tener esa ansiedad, pero si uno ha tenido esa posibilidad de volver a tener canales a tierra que tienen que ver con la vida cotidiana, entiende de que si alguien lejos de lograr atención de alguien puede ser pensar en el 2023. Lógicamente en mesa se habla de las aspiraciones de uno u otro, de lo que puede proyectar uno u otro, pero me parece que no, que lo que sí creo que urge es sentarse los sectores políticos o buscar mesas de diálogo para armar la agenda post pandemia de Salta, ¿no? Uh-huh. Cómo vamos a trabajar, o cómo se va a trabajar, o cómo va a trabajar el gobierno y los distintos sectores para generar incentivos para que Salta vuelva a tener una actividad económica, por lo menos la que tenía antes la pandemia, y de ahí en más mejorarla. Y eso es sentarse con los empresarios y preguntarles qué tipo de incentivos tributarios, impositivos necesitan para recuperar actividad, fuentes de trabajo, qué tipo de infraestructura es necesaria para que el sistema turístico se potencie aún más. Me parece que de eso sí es lo que hay que hablar, de la agenda de Salta para la post-pandemia, y que todos los sectores de la actividad económica vuelvan a recuperar vitalidad. Me parece que hay que entrar en las discusiones de fondo. Creo que es lo que está esperando la gente, ¿no? Uh-huh. La última tiene que ver con esto. Vos recién, vos fuiste diputado nacional por Salta durante 8 años, conocés profundamente cómo hay que moverse dentro de lo que es el Congreso, la Cámara de Diputados. Es más, te tocó presidir un interbloque, ¿no? Con todo lo que eso significa. Y yo por ejemplo escucho a los que son ahora candidatos y candidatas, sí. Voy a llegar a la Cámara de Diputados para hacer esto, voy a llegar para hacer aquello. Sí, está muy bien, o sea, todos pueden tener las mejores intenciones. Ahora, ¿cuál es el secreto como para que algo de lo que vos proponés, tenés como idea, pueda surgir dentro de una Cámara con 257 diputados? Repito, desde tu experiencia, ¿qué hay que hacer, Pablo? Primero, tener la decisión política de ser protagonista, y eso se hace con trabajo, empujando el lápiz, no con micrófono nada más. Segundo, esa decisión política llevarla a la realidad. A mí me tocó trabajar para lograr que más de 40 diputados en su momento, creo que éramos 42, prioricemos los intereses de nuestra provincia
por sobre los intereses de cada uno de los partidos, cada uno respondiendo a su identidad. Y así nos juntamos diputados nacionales que trabajaban con ese tipo de la misma visión de Misiones, de Jujuy, de Tucumán, de Corrientes, de La Rioja, de Mendoza, de San Juan, de Córdoba, algunos de la provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, de La Pampa, y creo que no me olvido ninguno. Uh-huh. Y decidimos conformar Argentina Federal, Uh-huh. el interbloque. Y ahí sí fuimos protagonistas porque definíamos cuestiones. Claro. Y eso nos permitió acordar y negociar para cada una de nuestras provincias, desde viviendas, subsidios para el transporte, recuperar fondos que en su momento se habían perdido con materia del Fondo Federal de la Soja, cuestiones vinculadas a la energía, infraestructura. Bueno, yo creo que desde la individualidad en el Congreso no se logra absolutamente nada, y bueno, esa fue una estrategia que en su momento nos dio resultado. A mí me tocó, por confianza de mis compañeros de distintas provincias, y en eso el apoyo de muchos gobernadores, ser el presidente del interbloque. Uh-huh. Pero desde lo colectivo se sabe, Daniel, no desde lo claro. individual. Si no te vas a sentar a la banca, apretas el botón que crees y te vuelves a tu provincia. Exacto. Bueno, mira, la idea primigenia de Roberto Romero, acordate, allá en el 83 ya hablaba Roberto Romero de la necesidad de trabajar todos juntos, ¿no? El famoso Norte Grande. La misma visión del Norte Grande es la que nos llevó a ese espacio que fue Argentina Federal. Exactamente. Que ojalá las provincias puedan volver a tener un espacio estructurado de esa manera en el Congreso. Exacto, creo que es la manera más inteligente, ¿no? Era un de poder. interbloque, además, ¿no? Sí, por eso era un interbloque. Ahí estaba el bloque justicialista, digamos, parte de este diputado justicialista, peronista, otros tenían otros posicionamientos, y interbloque de otras fuerzas políticas provinciales, porque Misiones tenía su fuerza política provincial, Córdoba tenía la suya, Tucumán también estaba, San Juan tenía la suya. Entonces también desde ese lugar se puede trabajar. Uh-huh. Tengo la pregunta que me hace Sí. un oyente, ¿no? Y me dice, el doctor Cosiner habla de que hay que romper la grieta, él es desde su posición política, pero ahora apareció otra figura que también dice lo mismo, que es Milei. Y te pregunta, ¿qué opina el doctor Cosiner de Javier Milei? Lo que pasa es que nosotros lo planteamos desde un concepto de un Estado presente, desde un concepto de buscar equidad, y él lo plantea desde un liberalismo que no cree en el Estado. Digamos, ya hay cuestiones, yo creo que la política y la dirigencia política seguramente tiene muchas deficiencias. Ahora, barrer con toda la política, como él lo plantea, me parece algo que es un discurso que es impracticable, porque desde el mismo momento que él se presenta como candidato va a formar parte de la política. Entonces, buscará otro tipo, pero yo creo que hay diferencias de fondo en un concepto ideológico, ¿no? Ahora, si él se acerca un poco más a la realidad, porque en ningún cuando él dice hay que disolver el Banco Central, el Estado a su mínima expresión, eso puede servir para los discursos, para aquellos sectores que tienen acomodado toda su economía. Y nosotros sabemos, Daniel, que en la zona de la Argentina donde se sufre, y que mucha, lamentablemente, el Estado tiene que estar presente. No, claro. Tiene que ser un Estado más eficiente, obviamente que sí. Pero bueno, yo no sé si él lo veo tanto rompiendo la grieta, lo veo a veces en su discurso agrietando más la cuestión. Es muy extremista, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa. Es muy extremo, Pablo. Al menos lo veo yo, así no sé. Hay que, con un sector solo y tirando todo el resto por la ventana, la Argentina no sale adelante. Lo que hoy necesitamos son puntos de encuentro, no
no profundizar más las diferencias. Exacto. Bueno, te comparto un mensaje de la señora Seriani. Dice: quiero expresar ante las circunstancias del papelón que como militante del Partido Justicialista, con lo que pasó el domingo pasado, considero que es necesario que la renuncia de los miembros de la CAP y que creado en contra de lo que corresponde al Consejo Provincial por cuanto carecen de conocimiento de lo que es el peronismo. Bueno, la señora Seriani nos deja su posición con respecto a este tema. Bien. Bueno, Pablo, gracias por la charla. Seguiremos, bueno, veremos después qué pasa una vez que se lleven adelante las PASO. Veremos qué es lo que dicen los resultados y de ahí, bueno, habrá que ver cuáles son los márgenes que quedarán para empezar a moverse, ¿no? Que como vos decís, claro, vos le hablás de eso al ciudadano de a pie, te dice: che, esto tan loco, termina una elección y ya están hablando pero también, Daniel, desde la política, creo que hay que focalizar más la gestión. No se puede estar haciendo política permanentemente atrás de un discurso electoral. Terminada la elección, no por una cuestión, digamos, yo creo que es mucho más prudente tomar distancia de la electoral, aunque sea muy importante el 2023 por lo que se define, y darle más importancia a todo lo que sea opinar o cómo resolver los problemas de gestión, porque vivir permanentemente desde lo electoral a la larga termina desgastando a cualquier figura. No, sin lugar a dudas, habiendo tantas cosas. Bueno, Pablo, el compromiso para que después de la PASO sigamos charlando. Cómo no, Daniel, siempre va a ser un gusto. Te mando un abrazo, gracias.